La paz sea sobre todos vosotros. Cuando escuchamos la palabra jahil o jahilía, nos viene a la cabeza el concepto de ignorante o de algo que pertenece al periodo preislámico. Esta manera de concebir los términos se basa en la idea que nos proporciona el hadith. Sin embargo, sabemos que el Corán es un libro completo que no necesita de ninguna fuente externa para su interpretación. La lengua árabe y el contexto donde aparecen los términos es, según nos explica el propio libro, lo único que necesitamos para entender el mensaje divino. Empecemos, pues, por el significado de jahil en árabe. La raíz de este término encierra el concepto de desconocimiento. Sin embargo, no se refiere esto a una simple falta de conocimiento sobre un asunto, no. Pues los sentidos básicos que sobre esta raíz han quedado reflejados en los léxicos y la poesía preislámica nos deja bien claro que se trata de un desconocimiento un tanto especial. Especial porque se relaciona con 3 puntos concretos. El primero, tener una idea equivocada sobre un asunto, pues el desconocimiento impide que el individuo descubra la realidad o autenticidad de algo. El segundo punto, hacer algo de forma incorrecta, pues donde habita el desconocimiento no es posible aplicar un método o estructura capaz de llevar a cabo un asunto de la forma correcta. Y el tercer punto, algo que está hueco o vacío, pues el desconocimiento es como un recipiente al que se le ha extraído el conocimiento. Alguien con la cabeza hueca siempre se deja llevar por impulsos destructivos como la rabia, el odio y el orgullo. Además, es sumamente fácil de manipular. Por ello, en los léxicos encontramos todas estas características negativas como acepciones que se construyen con la raíz de jahil. Por lo tanto, podemos establecer de entrada que el jahil se da en 3 esferas distintas que obviamente pueden interconectarse. De manera intelectual, tener una idea equivocada de la acción, hacer algo de forma incorrecta, y la reacción o sentimiento que provoca el vacío interior. Pasemos ahora a revisar el contexto donde aparece esta raíz del jahil. Suceden 24 versículos coránicos y lo primero que nos damos cuenta es que el jahil se ha utilizado tanto para los creyentes como para los incrédulos. Pero analicemos en primer lugar el jahil que puede ser anulado gracias a la misericordia que nos proporciona el seguimiento de los preceptos divinos. El Corán ha utilizado jahil para referirse a una mala acción que puede subsanarse a través del tauba o arrepentimiento, que en árabe significa volver al camino recto, intentando por todos los medios solucionar el mal que uno ha provocado, y en caso de no poder solucionarlo, al menos se debe aprender del error y no volver a realizar la mala acción. Ahora pasemos a esa forma de jahil que trae malas consecuencias y que la tradición entiende de forma simplona como ignorancia o paganismo. Jahil se ha utilizado para avisar de que no examinar cuidadosamente la información que nos llega puede provocar en otros un daño que en ocasiones es irreparable. Aquí, si os fijáis, tengáis que arrepentiros, nadim, es estar dolido y lamentarse por la acción cometida. No es el arrepentimiento del tauba que hemos visto en los versículos anteriores, que implica arreglar, si se puede, el mal cometido. El libro nos muestra que jahil es también intentar hacer el bien de forma impulsiva y sin reflexionar antes sobre lo que nos dice el mensaje de Allah. La astucia, que nada tiene que ver con el conocimiento productivo que solo persigue el bien, puede desencadenar el jahil, que aquí tiene el sentido de dejarse llevar por los impulsos naturales del ser humano. Porque si os fijáis, donde dice astucia es kaida, y esto en árabe significa una trama o engaño planificado. El jahil también es sinónimo de burla hacia las órdenes que Allah transmite a través de sus mensajeros.
Jahil hace referencia también a la incapacidad para diferenciar la realidad de la apariencia. Sentir miedo y no tener confianza en Allah es un síntoma de Jahil. Jahil es ir en contra de lo que Allah ha revelado en el Corán. También se ha utilizado Jahil para describir a quienes creen en los milagros y hechos fantásticos. Jahil hace referencia a quienes, habiendo sido bendecidos con la guía y ayuda de Allah, aún buscan seguir a otros que no son Él para llevar a cabo su práctica religiosa. También hace alusión a no mostrarse indulgente ni prescribir el bien a las gentes. Por tanto, se relaciona a la dureza de carácter y la maldad. Jahil es aquel que no es capaz de darse cuenta que la verdad de Allah está lejos de cualquier beneficio mundanal. Jahil es quien se atreve a cometer los peores crímenes incluso con su propia gente. Jahil es el contrario de ser humilde, por eso se nos pide que no hagamos caso a su arrogancia. El Jahil es avaricioso y ventajero, pues no busca ni respeta la justicia social. Tomando los términos hombre y mujer en su sentido más amplio, vemos que Jahil hace referencia a los poderosos que se benefician entre sí y dejan de lado a los más débiles. Un Jahil nunca tiene conversación interesante, pues se dedica a repetir las palabras de otros como un loro o simplemente a decir mentiras. Si bien este versículo necesita una elaboración tal que no podemos cubrir en este vídeo, decir que es imposible pagar el zakat cuando se está metida en casa sin trabajar. El sentido aquí de Jahil es el querer deslumbrar a los demás sin esforzarse en cumplir con los valores y preceptos de Allah. Este versículo también necesita elaboración, pero básicamente señala que Jahil está relacionado con la falta de compromiso frente a la orden divina. Jahil es quien te pide que sirvas u obedezcas a otras autoridades que no son Allah. Jahil es quien confunde la misión de los mensajeros buscando extrañas confirmaciones de la verdad que no corresponden al hombre sino a Allah. El Jahil se deja llevar por su arrogancia y fanatismo. Si tenemos en cuenta el significado de Jahil en árabe y todos los contextos coránicos donde aparece este término, podemos concluir que Jahil es quien tiene una idea equivocada, quien hace algo de forma incorrecta o quien alberga en su interior aquellos sentimientos negativos que en un momento dado pueden hacernos sentir vacíos
a causa de no enfocar nuestros asuntos y pensamientos según el conocimiento que Allah nos ha otorgado. Como ya hemos visto, la misericordia de Allah se nos presenta en forma de precepto para reconducir nuestro conocimiento hacia el camino correcto. De este modo debemos entender que el conocimiento y la misericordia son inseparables y que todo intento por deshacer la unión de estos dos elementos tiene consecuencias nefastas en el ser humano. Así pues, Jahil no solo es el cristiano, el judío o el ateo. Cualquier musulmán se convierte en Jahil cuando deja de lado el conocimiento y la misericordia que Allah le ha otorgado. Que Allah nos libre de la ignorancia y nos conduzca por el camino de la gente recta. La paz sea sobre todos vosotros.